¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado en estos 3 años y 9 meses de gestión macrista, aquí te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses de gestión macrista, aquí te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando. La realidad, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, porque esta es la dura realidad que nos acompaña en la Argentina de Mauricio Macri. Recordamos lo que el presidente nos pedía y decía hace 2 años para comenzar el programa de hoy. Porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, Año 2016, las mismas palabras que hoy. El presidente que pedía que lo juzguemos, hoy se lo juzga. Ha fracasado, señor Macri. Está reprobado. Por eso no puede seguir estafando electoralmente a los argentinos como pretende hacerlo, como ya lo ha hecho, y de cara a las elecciones que viene, con el cinismo que caracteriza a este gobierno, decir que las cosas van a cambiar. No ha cambiado nada en 3 años de gestión. Esto lo prometía en el 2016. Hoy la pobreza ha llegado a su pico más alto, 35,4%. El 52,6% de los chicos mayores de 6 años son pobres en la Argentina. El 52,6% de los chicos mayores de 6 años. Casi el 8% de indigentes en la Argentina de Macri. No hablemos de los malnutridos que deja este gobierno. Lactantes entre 0 y 2 años malnutridos. Todo producto de la política económica que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Esto lo decía en el año 2016. Por favor, escúchelo de nuevo, porque fíjese, han pasado 3 años y ni siquiera el discurso, porque lo mismo que decían en el 2019, lo dijeron hoy. Nos duele. Y siguen aumentando los pobres, nos duele, y siguieron con las mismas políticas económicas que llevaron a este desastre que es la Argentina de hoy. No han cambiado nada, porque ¿sabe qué? No les duele un bledo, porque llegaron para hacer esta política económica, llegaron para hacer un gobierno de ricos para ricos, no llegaron para hacer otra cosa. Fíjese, vamos a escuchar. 2016, lo mismo dicen hoy. Fíjese, nada cambia. 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Vamos a...
reprobado y fracaso total de las políticas para el área. Por eso tampoco la ministra Carolina Stanley puede salir a decir, como salió a decir hoy, que son arbitrarias las cifras del INDEC, que les duele. ¿Qué han hecho? Me pregunto. Desde el 2016, cuando hacían a este aumento, y recuerde algo, esta cifra del 35,4 es del primer trimestre de este año. Se está proyectando una pobreza para cuando Macri deje el gobierno de 40% en la Argentina, producto, reiteramos, de esta política neoliberal. A nadie más, porque ahí mismo Macri, que es esclavo de sus palabras, lo decía: júzguenme a partir de esto, a partir del 2016. Por eso le decimos, ha fracasado y no puede seguir estafando electoralmente a los argentinos como pretende en estas caravanas del sí se puede. ¿Qué se puede? ¿Hacer más pobres en la Argentina? Seguramente. ¿Más desocupados? Seguramente. ¿Más indigentes? Seguramente. Porque en nada cambian la concepción ideológica, clasista que tienen para llevar adelante este gobierno de fracaso absoluto que deja estas cifras que a la inmensa mayoría de los argentinos nos duelen. No para un gobierno, para una élite de funcionarios que no han visto ni de cerca la pobreza, que ni de cerca han vivido la pobreza, porque nunca la sufrieron. Por eso no pueden decir que les duele la pobreza. Vamos a las cifras que dio el INDEC hoy. 35,4 el primer trimestre y falta la devaluación del 11 de agosto que arrojó más pobres todavía en la Argentina. 15.008.000 pobres en la Argentina. 15.800.000 pobres en la Argentina. Se sumaron 3.250.000 pobres en un año de la Argentina de Macri. Familias, niños, gente, argentinos de carne y hueso, que este tendal lo está dejando Mauricio Macri, ningún otro. Vamos a la indigencia. 7,7 la indigencia, 3,5 millones de indigentes, casi 1 millón se sumaron en el último año. Estamos hablando de 3,5 millones de personas que no alcanzan a comer, que no tienen ni una changa, que no tienen lo mínimo en una mesa. 3,5 millones de personas en esa situación. Y vamos a los chicos, que es lo que más duele, porque está dejando Macri una generación diezmada. El macrismo está dejando una generación diezmada para la Argentina del futuro. 52,6 son 5 millones de chicos menores de 14 años en la condición de pobres en la Argentina de Macri. Las cifras que más duelen: 39,8% en el conurbano la pobreza, 52,9% en Concordia, una de las ciudades donde más pobreza hay, Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Vamos al mapa. Concordia, 52,9, Formosa, 46,9, Resistencia, 46,9, Santiago del Estero, 44,8, Salta, 41,8, Corrientes, 41,4, Gran Tucumán, 40,4, Gran Catamarca, 40,1, Conurbano bonaerense, 39,8, Santa Fe, una de las provincias más ricas, 38,2% de pobres, una de las provincias que más ha sufrido la crisis económica y la política neoliberal del gobierno de Macri. Agustín Salvia, el titular del Observatorio Social de la UCA, que desde hace años
mide la pobreza en la Argentina. La misma que medía en el 2015 cuando les daba 29%. En el 2015 Macri recibió una pobreza del 29%. Hoy Macri la eleva al 35,4%. Esto decía Agustín Salvia hoy. La tendencia que podemos estar hablando del primer semestre es ya claramente una situación muy favorable. En el balance claramente muy lejos también de aquel 29-30% que podríamos haber encontrado en 2015, y que no toda la estructura social sufre de la misma manera la crisis. En este contexto 2018 y 2019 viene creciendo la desigualdad en materia de distribución del ingreso, y los sectores medios altos experimentaron una caída real menos del 5% de sus ingresos. No hablemos de sus riquezas, que si están dolarizados efectivamente la situación es todavía de mayor capitalización, y que sí es distinto de ese 29-30% a este 35-36%, que los 5 o 6 puntos que de nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes. ¿Escuchó, no? ¿Escuchó lo que decía Agustín Salvia? Los nuevos pobres son clase media que han caído a la pobreza, producto de este gobierno. Esos, cuando nos decía Claudio Lozano semanas atrás, 2,5 millones de integrantes de la clase media que cayeron en la línea de pobreza. Ahí está. Esto es producto de la Argentina de Macri. Golpea tremendamente la política económica de Macri a la clase media argentina. Por eso nos preguntamos, con el sí se puede, más desocupación. Con el sí se puede, más desempleo. Con el sí se puede, más indigencia. Porque eso es lo único que Macri puede prometer. Más pobreza, más desempleo. Fíjense cómo repercute el tema del ingreso salarial en los nuevos pobres, cómo ha repercutido y cómo ha pegado en estos años. La columna de los gráficos que vamos a ver, que los compartimos, de Martín Steinger, que fue el que hace 2 meses en este programa anticipaba este número de 35,4 de pobres en la Argentina. Fernando, buenas noches. A ver, vamos con estos gráficos y que explican esta línea de pobreza y la variación de ingresos versus inflación, cómo pega también para que haya más pobres en la Argentina de hoy. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Ahí lo que tenemos es a la sociedad argentina dividida en los famosos 10 deciles. Cada decil expresa un 10% de la población según los ingresos. Y vemos cómo fueron variando los ingresos frente a 2 canastas, la canasta alimentaria y la canasta total. Vos fíjate que el decil 1, el de menores ingresos, los ingresos lo aumentaron en el último año 40%. Pero en ese mismo periodo la canasta alimentaria aumentó 81,6% y la canasta total 84,5%. Vos fíjate qué diferencia. Solo el incremento de los ingresos alcanzó la mitad del costo que aumentó la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Claro, porque está la canasta alimentaria aumentó un 81,6%, la canasta total 84,5%, y en los deciles... Y en el ingreso de ese sector aumentó solo 40%. En cambio, en el decil más rico, los ingresos aumentaron casi 60%, 59,6%. Ahí lo que se ve es que toda la población argentina se empobreció, incluso los más ricos. Claro. Pero los más ricos siempre se protegen más respecto de la inflación que los más pobres. Totalmente. Y la caída del poder adquisitivo, que también es lo que lleva a que haya más pobres en la Argentina, ¿no? Acá está clarísimo también. Ahí está muy claro lo que representa. El promedio de la caída del poder adquisitivo fue de 19,6. Pero ¿quiénes perdieron más? Mirá, el decil más pobre. El decil 24%. De menores ingresos perdió 24%, 23,9. El decil 10, el de mayores ingresos, solo perdió 13,5. Todos pierden. Pero siempre pierde más el de menos ingresos. Perdió más ingresos y el costo de la canasta se le disparó mucho más. Bien,
Vamos a continuar en este programa, vamos a estar hablando enseguidita con el presidente de Cáritas, con el obispo Tisera. Vamos a estar hablando con distintos representantes de la sociedad en la próxima hora para meternos de lleno en este que debe ser el debate central. Este es el debate que elude el gobierno, que elude el periodismo oficialista, que sigue escondiendo bajo la alfombra la suciedad que nos está dejando Mauricio Macri en la Argentina de hoy. Y el candidato presidencial Alberto Fernández se refirió hoy a estas cifras de la economía macrista. Bueno, yo veo que todo es consecuencia de unas políticas que el gobierno no solamente llevó adelante, sino que sigue ejerciendo. Por eso cuando lo escucho a Macri decir, bueno, ahora nos dimos cuenta de los errores que cometimos y seguimos haciendo las mismas cosas. Macri lo único que logró producir fue 5 millones de nuevos pobres, ¿no? Gente que estaba en la clase media y que dejó ese lugar para caer en el cono de la pobreza. Gente que virtualmente queda en los márgenes del sistema social. Me pregunto seriamente si se darán cuenta de lo que están diciendo. El gobierno de Macri va a terminar su gestión y vamos a tener cerca de 40 puntos de pobreza. La gente ya se siente muy mal y no advierten que la gente va a empezar a sentir que le están tomando el pelo y eso sería lo peor que nos podría pasar. Y yo estoy seguro que con las ideas que tenemos vamos a poner un freno a la inflación y bueno, y lo que tendremos que hacer es ir recomponiendo el salario, hacerlo eso lo más rápido que podamos, el salario y las jubilaciones, porque eso es lo que va a garantizar que el consumo vuelva a moverse. Esto decía Alberto Fernández hoy, los planes que ya están trabajando, además con el encargado de toda esa área, Daniel Arroyo, que es uno de los más de los especialistas que más saben el tema pobreza y que ya están trabajando justamente en cómo atacar los distintos agujeros que va a dejar Mauricio Macri y la pesadísima herencia que va a recibir el próximo gobierno. Y también hablando de economía, habló hoy el referente económico de Alberto Fernández. La semana pasada estuvo aquí Matías Culfas. Hablamos mucho, largo y tendido, sobre cómo proyectan a partir de 2020 el gobierno de Alberto Fernández. Esto decía también en materia de números y de economía Matías Culfas. Estamos revisando diferentes experiencias de Argentina, de México, de España, de un montón de países que han implementado estas medidas. Hay mucho para aprender de aciertos y también de experiencias que fueron fallidas. Pero vuelvo a decir, el eje principal no es simplemente hacer una suerte de congelamiento por un periodo determinado que puede tener algunas dificultades una vez que se relaje, sino sobre todo poder ver de qué manera se empieza a reducir o eliminar la inercia inflacionaria. Tenemos que resolver diferentes cuestiones para recuperar el ingreso salarial de los trabajadores. Es decir, hay un montón de elementos y sobre todo con el objetivo principal de encender la economía, que es un poco lo que ha planteado Alberto, y eso tiene que ver con recuperar capacidades productivas que hoy están en buena medida mermadas. Recordemos que durante este gobierno de Mauricio Macri se han perdido 20.000 pymes que han cerrado sus puertas, se han perdido 140.000 empleos industriales, o sea, 1 de cada 10 empleos industriales se ha perdido en Argentina. En el día en que se conoce el índice de pobreza y que Macri, a través de la marcha del Sí se puede, prometiendo una nueva estafa electoral para los argentinos, dice que ha escuchado y que ahora se viene la época de mejora, no se lo crea. Hoy, a través de un DNU, un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores, porque el gobierno de Macri a partir de hoy rebaja las indemnizaciones por accidentes de trabajo, en contra de los laburantes y a favor de las ART. A través de un DNU modificó Macri el cálculo para el pago de compensaciones por invalidez o deceso. Antes se ajustaban por la tasa del Banco Nación, 90% por la ELIC. Ahora se ajustarán por el RIPTE, promedio del aumento salarial, 27,1 en 2018. Fernando, ¿cómo es esto? A ver, Gustavo, las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que indemnizar a los trabajadores, ya sea por un accidente o por la muerte. Se toman su tiempo para hacer este desembolso, siempre encuentran alguna traba, siempre encuentran alguna burocracia que va estirando los plazos. La justicia lo que determinó, en función de lo que decía la ley, es que
por cada retraso le aplicaba la tasa que cobraba el Banco Nación, la tasa activa del Banco Nación. Y la tasa activa del Banco Nación hoy está cercana al 90% por efecto de la política monetaria que lleva adelante este gobierno. Lo que dice el gobierno dice, no, esperen, si ustedes le van a aplicar esa tasa es mucho. ¿Por qué van a darle toda esta tasa al trabajador? Este no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era pagarle una indemnización y terminar con todo el conflicto. Vamos a reducir y vamos a actualizar ahora, en lugar de por la tasa activa del Banco Nación, por la variación salarial. Este RIPTE es lo que elabora el ex Ministerio de Trabajo, ahora Ministerio de Producción y Trabajo, en función de los ingresos de los trabajadores registrados. Hace un cálculo de cuál es la variación de los aumentos por paritaria y eso es lo que te determina. En lugar de la tasa del Banco Nación, ahora vas a tener una tasa que este año, según cómo termine de resolverse todas las paritarias, pero puede andar en 40-45% frente al 90% de las LELIC. Pero es muy interesante el razonamiento. Lo que dice el gobierno es, miren señores, nosotros tenemos una tasa de interés que es para el negocio financiero, no es para la economía real. La economía real no puede funcionar con esta tasa de interés. Esto es un negocio financiero y el negocio financiero no se toca. Ahora, cuando lo trasladan a la tasa de interés a la economía real, se dieron cuenta que hace agua por todos lados, incluso provocándole quebrantos a las aseguradoras de riesgos de trabajo, que uno tiene dudas, sinceramente, de que le registre los quebrantos que están diciendo. Pero bueno, ese es el pretexto oficial. Bueno, no nos olvidemos, esto es lo que no hay que olvidarse, porque referentes empresariales, hasta hace muy poco, pedían poder despedir sin pagar un centavo de indemnización. Era lo que pedían hasta hace muy poco referentes empresariales importantes del macrismo, con la reforma laboral que decían, hay que poder despedir sin pagar un centavo de indemnización, que era lo que quería el gobierno y el fondo. Entonces, empiezan por los accidentes de trabajo, que no creo que pierdan nada, Fernando, no creo que pierdan nada, porque este es un decreto a favor de ellos, por eso sale por DNU. Sí. Pero también lo hacen porque lo venían pidiendo los empresarios. No pudieron avanzar con esa barbaridad que pedían de que despidan sin indemnizar y avanzan acá. Algo les dan. Sí, es muy interesante el decreto. El decreto dice, bueno, una aseguradora de riesgo de trabajo en un negocio financiero... A ver, acá lo tenemos al decreto, a ver. Un DNU que ya muchos están diciendo que es inconstitucional, ¿no? Este es el boletín oficial. El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma. ¿Te das cuenta? El negocio financiero es solo para ellos. No permiten que un trabajador se pueda apropiar de la renta financiera, porque dicen, no, esto para... Pero es pecado capital para el gobierno de Macri. Por eso te digo, ¿qué les va no les perjudica nada a las ART, todo a favor. Lo peor es que haya funcionarios de este gobierno, del ministerio de Hernán Lacunza, su jefa de gabinete, que salen a defender lo indefendible. Esto es lo peor. Fíjense lo que dijo la jefa de gabinete del ministro de Economía, Hernán Lacunza. Milagros Gismondi. Los que critican este decreto defienden la industria del juicio. La jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda, Milagros Gismondi, salió al cruce de la oposición y detalló las razones del DNU. La funcionaria, miembro de la mesa chica del ministro Hernán Lacunza, afirmó: el DNU protege a los trabajadores, propiciando que las indemnizaciones por incapacidad laboral o fallecimiento se puedan pagar de acuerdo al salario del trabajador. Claro, ahora, siempre para abajo. Ahora, Gustavo, siempre para abajo. Este es un DNU. El DNU tiene que pasar por el Congreso. Tiene que recibir
el visto bueno o el rechazo de las dos cámaras. Recordemos que el DNU funciona al revés. Una ley normal necesita ser aprobada por las dos cámaras. Un DNU necesita recibir el respaldo con una sola de las cámaras, ya está validado. Pero este DNU tiene que pasar por diputados y por Senado, y es muy probable que lo rechacen ahí, porque las mayorías no acompañan al gobierno para aprobar esto, y no me imagino en etapa electoral a la oposición acompañando una medida de esta característica. Sí, el tema es si convocan, ¿no? Si convocan a la comisión porque hoy es el oficialismo quien abre y cierra el Congreso de la Nación y sabemos que prácticamente lo tienen paralizado. Hoy el presidente de los abogados laboralistas, Matías Cremonte, esto decía sobre este DNU de Macri. Un fallecimiento de un trabajador o una trabajadora o de un accidente grave, al reducir la tasa de interés que se aplica para calcular esa indemnización, que transforma eso que era reparación del daño causado en el trabajo para un trabajador o una trabajadora en rentabilidad de una aseguradora de riesgo del trabajo. Esto es una transferencia directa de un sector al otro. Es muchísimo, y además el propio decreto, en los fundamentos, en la explicación de por qué, cuáles son los motivos que llevan a un presidente a dictar un decreto de necesidad y urgencia, es decir, dónde está la urgencia y la necesidad de esta medida, explica que es una medida que tiende a beneficiar al sistema y a las empresas, a las aseguradoras de riesgo del trabajo. Ah, lo dice directamente. Directamente. En detrimento de los trabajadores y las trabajadoras accidentadas. ¿Vos sabés, Gustavo? Sí. ¿Vos sabés, Gustavo, que me está acá Irina acotando que esto es retroactivo? Que esto no solo es para los futuros accidentes, sino para todo lo que está ya ahora en trámite. Por lo tanto, es un negocio muy, muy grande que le están regalando a las ART, un negocio financiero gigantesco. Toda la timba financiera... Bueno, sí, no, y además ahora enseguida vamos a ir con Irina, porque esto se produce una semana después del accidente de Ezeiza, donde el gobierno estaba apurando a los laburantes para que terminen las obras, porque Macri las quería inaugurar hoy. Apuraron, se vinieron abajo todos los andamios, murió una persona, otra está en grave estado. Ahora, fíjense, el gobierno, insensible a todo, no tiene ni solo, no recuerda que hace una semana hubo una tragedia y le da otro golpe mortal al laburante. Muchos dicen que, la mayoría, que es inconstitucional este DNU de Macri y van a accionar legalmente. Está el doctor Jorge Rizzo, lo tenemos allí en el móvil. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Bueno, no me está escuchando. Irina, vamos, avancemos con este tema del accidente de Ezeiza de la semana pasada, porque hubo novedades durante el fin de semana, también hoy, ¿no? Buenas noches, Irina. Hola, buenas noches, Gustavo. Efectivamente, hay una causa, ya lo hemos contado, hay una causa donde se están buscando además las responsabilidades en toda la cadena de seguridad que desembocó en este accidente que se cobró la vida de José Bulacio y además, 13 personas heridas, gravemente heridas, muchas de ellas. ¿En qué está todo? Este miércoles va a haber algo muy importante, que es una reconstrucción del accidente en el lugar. La va a encabezar el juez Villena, que es el que lleva adelante la causa, pero fundamentalmente va a estar complementado por peritos y por testigos. Declaró bastante gente hasta ahora en la causa, y esto es muy importante porque es lo que permite ir reconstruyendo qué es lo que sucedió y cuál puede haber sido la causa efectivamente del accidente. De acuerdo a lo que el juez maneja hasta ahora, la grúa no fue lo que causó el accidente. ¿Te acordás que era una de las hipótesis que se planteaban? Fue una de las primeras versiones, que la grúa había empujado esta mega estructura compuesta de varios andamios. No, lo que hay en la causa tendría otras explicaciones, más que ver con la cantidad de gente que estaba arriba de esa estructura y con todo el peso que tenía, de materiales, también de maquinarias. Y la otra cuestión fundamental, el apuro. ¿Quiénes son los responsables detrás de ese apuro? Digo, además de los posibles responsables políticos, ¿quiénes van a ser los responsables penales? Aquí se está investigando también puntualmente a varios organismos, entre ellos el ORNA, que es el organismo que depende del Estado Nacional, que es el que debe estar en la fiscalización de todas las cuestiones vinculadas con los aeropuertos. En el ORNA se hizo un allanamiento fundamental la semana pasada y se está analizando bien el papel y si es que hay documentación que pueda permitir
acreditar esta cuestión del apuro, que la hemos visto, porque estaba en los planes del presidente Mauricio Macri inaugurar esta partecita del Zeppelin, como se llama toda esa mega obra, pero era simplemente una isla, para mostrar algún resultado. Y los otros organismos que se están analizando, uno es el Ministerio de Trabajo bonaerense, no está clara aún la responsabilidad, ni si efectivamente supervisó con el grado de rigor que planteó. Y, por otro lado, la Secretaría de Riesgos del Trabajo. ¿Qué responsabilidad tiene en este caso? Hacia allí marcha esta investigación. La reconstrucción del miércoles va a ser fundamental. Bien, ahora lo primero que hay que destacar, las primeras investigaciones, como estaba indicando, indican que había sobrepeso, que había demasiada gente en los andamios, y por eso se cayó, porque había demasiada gente en el apuro que le metían para terminar la obra. Ahí estaban apuntando las principales hipótesis, ¿sí? a la cuestión de que no se estaba controlando las condiciones en las que se estaba haciendo la obra. Después, bueno, toda la cuestión política del apuro y quienes intervinieron ahí para efectivamente empujar que la obra terminara para hacer una inauguración como se pretendía hoy. Ahora, yo me quedo pensando, ¿no? La familia de esta persona, el capataz que falleció lamentablemente, Gulazo. la ART, Sí. ¿no? Que le... Bueno, ese es el tema con Porque el decreto. acá tenemos un ejemplo concreto de la insensibilidad de este gobierno. Porque no le fueron a hacer ni el pésame a la familia seguramente. Y una semana después, menos de una semana, 4 días después sacan este decreto. Entonces a la familia de esa persona fallecida, ¿qué le va a tocar ahora? ¿Qué indemnización? El ejemplo más palpable que tenés con la cuestión de la retroactividad, que por eso se lo marcaba a Fernando por 2 razones. Primero, por el negocio que implica, pero también por este hecho tan reciente, donde evidentemente es un caso elocuente que te muestra una persona fallecida, porque este decreto apunta precisamente a los casos de donde hay lesiones que provocan efectos, digamos, de por vida, pero además los casos de fallecimiento, puntualmente los casos de fallecimiento. Parece como si hubiera estado hecho a medida de este caso. Totalmente. Bueno, a ver si podemos retomar la comunicación con el doctor Jorge Rizzo, si me escucha ahora. Doctor, buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, bien. Un gusto. Bueno, a ver, ustedes van a accionar en contra de este decreto, ¿no? Porque lo consideran inconstitucional. Sí, por supuesto, Gustavo. Hoy apenas tomamos conocimiento de esto, instruí a nuestro equipo para que se ponga a trabajar, para que, no le digo mañana, porque nosotros trabajamos muy profesionalmente, pero calculo que el miércoles, a más tardar el jueves, estamos presentando el planteo de inconstitucionalidad de este decreto 669. Sí, lo escucho, doctor. Sí, le decía que estamos planteándolo entre miércoles y jueves. Ahora, ¿Considera? Sí. no, que más allá de lo del fondo, usted como abogado, ¿qué análisis realiza de este decreto para bajar estas indemnizaciones por accidentes de trabajo? A ver, creo que alguna vez, por no decir varias, hemos charlado de la política del gobierno en materia de accidentes de trabajo. Primero, el gobierno sacó un DNU similar a este, en el cual imponía un sistema de ART de manera inconstitucional. Nosotros automáticamente planteamos la inconstitucionalidad de ese decreto. Entonces el gobierno, no contento, fue a la Cámara de Diputados, presentó el proyecto y sacó la ley de ART. Nosotros planteamos 6 amparos contra esa medida que cajoneó con problemas de competencia el juez Caizal del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Todavía se están tramitando, yo estimo que va a terminar los dirimientos de la Corte Suprema de Justicia. Lástima que una acción que debía dirimirse en 72 años, en 72 horas, llevaba 3 años. Claro. Después fueron contra quienes accionan por temas de ART, con el tema de las listas negras. La Corriente 7 de Julio hizo una acción, consiguió una cautelar. Nosotros adherimos a esa acción por nuestros propios fundamentos y también conseguimos junto a ellos que se pudiera parar ese escarnio de escrachar a los abogados porque litigan contra las ART. Yo la quiero poner a la gente en tema. A ver, un señor trabaja en una obra, al señor se le cae un ladrillo en la cabeza,
ese señor muere o tiene una incapacidad grande porque el dueño de la empresa no le proveyó el casco. Entonces ese señor o sus deudos van a ver un abogado que gana un juicio y le hace pagar una indemnización. La culpa no es del empleador, la culpa no es de la superintendencia, que es la que tiene que verificar que se estén dando las cuestiones de seguridad, de higiene, que prevengan que se produzcan los accidentes. No, la culpa es del abogado. Esta ha sido la política del gobierno desde el principio y ha dicho que había una asociación ilícita, creo que incluso lo habían imputado directamente a Héctor Recalde, Sí. que yo en aquel momento dije que si tenía pruebas el presidente que inicie las acciones penales pertinentes. Toda la acción cosa que por hizo supuesto Macri, ¿se nunca acuerda? inició. Toda la acción que hizo Macri contra bueno, los abogados laboralistas. Bueno, hoy salió la jefa de gabinete de la bueno. CUNSA. La jefa de gabinete de la CUNSA hoy vuelve con el mismo versito, que los que protestan A ver. son los que quieren juicios contra el Estado. A ver, yo empezaría en lugar de la jefe de gabinete de la CUNSA, en vez de ver qué es lo que pretendemos los abogados, porque para mí no hay abogados laboralistas, hay abogados penalistas, para mí hay abogados, somos todos abogados, en vez de preocuparse por nosotros, empiece a preocuparse por armar bien la valija y ver qué va a hacer a partir del 10 de diciembre. Porque me parece que este tipo de medidas en un gobierno que se está yendo, más vale se las hubieran por lo menos guardado para ver si pueden superar el porcentaje necesario como para llegar al balotaje el 27 de octubre. Pero no quiero entrar en cuestiones políticas porque no me competen y yo trato de no hablar de esas cosas. Ahora, usted Lo que sí decía, quiero decir- usted ponía el ejemplo doctor, recién. Vayamos a lo que estábamos hablando recién con Irina, el accidente tremendo de la semana pasada en Ezeiza, que por apurar a los laburantes, porque Macri quería inaugurar obras, que inaugura obras inconclusas, se produce un muerto por el sobrepeso y por la acción de apurar a la gente. Yo no creo que sean tan miserables que por un solo caso hagan esto, pero todo es posible. Ya hay un antecedente, Gustavo. Usted por ahí se acuerda, porque usted tiene mi edad. Y vaya a ¿Se acuerda saber cuando quiénes son los que Martínez de están en Oz el medio, ¿no? Martínez de Oz en los años 70, me parece que en el 77, rápidamente sacó el impuesto a las sucesiones. Claro, había muerto su padre, tenía que hacer la sucesión de su padre. ¿Usted dice que ahora pasa algo parecido? Y mire, vaya a saber quiénes son los que están en el medio, los que tienen que pagar y sobre los que van a ir las acciones legales de lo que se produjo en Ezeiza, ¿no? A ver, Gustavo, vamos a tomar la ley de DNU. Primer tema central. ¿El Congreso está sesionando? Olvídese No. si se juntan a sesionar, No. estoy diciendo. ¿Está en sesión? No, pero ¿está en periodo de sesiones ordinarias? Sí, 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 pero con el Congreso cerrado. porque hace 10 días se aprobó la emergencia alimentaria. Sí. Entonces, el DNU es improcedente. En segundo lugar, un DNU para realizar actividades que tienen que ver con retracción de beneficios, ¿lo puede hacer o tiene que ser por ley? Tiene que ser por ley. Tercero, lo que regula qué es lo que se le paga a los trabajadores por una indemnización, lo determina una ley y un decreto. Una ley. Hubo un señor que se llamaba Han Kelsen, que si viera que un decreto está modificando una ley, agarra a una 45 y se vuela la cabeza. Cuarto, ¿cuál era la necesidad y la urgencia de este tema? ¿A quién acucia? Me parece que tiene que ver más con una medida que tiende a tratar de favorecer a un sector que es el mismo que el gobierno ha tratado de venir beneficiando desde el principio. Está totalmente claro, por eso. Realmente cierra por todos lados. Cierra por todos lados. A ver, Gustavo, yo le digo, a mí me escandalizan estas cosas, me ponen de mal humor. ¿Qué quiere que le diga? Pero, Un doctor, trabajador es que un encima gobierno, que... pero doctor, a ver, es un gobierno de ricos para ricos, que lo único que hace es privilegiar a los de su condición social. Está clarísimo. el laburante perdió la mano. No lo dejan ir directamente a hacer la acción judicial. Tiene que ir por la vía administrativa. Pierde 2 años, no cierra porque le ofrecen miseria. Quieren que vaya después a la acción judicial y que encima el interés sea del 23% cuando la inflación es del 80%. Claro. Pero por favor, querido Gustavo, cerremos a la Argentina o matemos a todos los pobres. Y bueno, y lamentablemente cada vez más hay Matemos a hay todos más los pobres.
Cada vez hay más pobres, así también producto de la acción de este gobierno. Usted sabe que para que se consoliden los ricos, usted sabe que está dicho por tanto por la izquierda como por las doctrinas económicas de derecha, para que haya cada vez los ricos sean más ricos es necesario que cada vez más gente sea pobre. Es parte de eso. Lamentablemente. Juan. Rizo, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín lo saluda. Quería consultarle también... Hola Juan, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Quería consultarle también en esta línea, ¿no? ¿Le ve realmente futuro a esto? Porque da la impresión que fueron muchos los decretos de necesidad y urgencia emitidos por Mauricio Macri, que tampoco deberían haber tenido demasiado éxito y sin embargo pasaron o por lo menos todavía están en tratamiento o por lo menos la justicia no los derogó. ¿Le ve futuro a esto? Y si no le ve futuro por la vía judicial, ¿cómo se resuelve? ¿Con un cambio de gobierno que rápidamente invalide este decreto? ¿Cómo sigue? Mira, Juan, muchos de esos decretos que cayeron fueron por acciones que presentamos nosotros, desde el Colegio Público de Abogados o desde gente de derecho. Yo te digo, estoy muy orgulloso de lo que hicimos todos estos años, porque todos, como combatimos muchas veces al gobierno anterior, pensaron que íbamos a hacer un apéndice del PRO y nada que ver. Tuvimos una política de independencia y de combate cada vez que se intentó violar la Constitución y así vamos a seguir. Yo creo que si esto es vamos a tener primero una cuestión de competencia. Si esto cae en un juzgado laboral, yo creo que el juez laboral no debe querer que nadie le meta la mano dentro de su esfera de poder. Ahora, si va al fuero contencioso administrativo, veremos si todavía responden al patrón que propendieron hasta ahora o cambian de empresa y empiezan a trabajar para el patrón nuevo. Sería bueno que de una vez los jueces, especialmente los federales, empiecen a trabajar para la justicia y para la gente y no para el gobierno de turno. Copyright mío hace 25 años. ¿Influye lo electoral en este sentido? Digo, ¿hubiera sido lo mismo un DNU antes del 11 de agosto que ahora? No tengas duda. A ver, ¿querés que te lo pruebe? Los jueces laborales, hasta la llegada de Carlos Saúl I de Anillaco, le daban siempre la razón al trabajador. Cuando llegó el menemismo, le daban siempre la razón a la empresa. Había un juez que se llamaba Vázquez Vialar, nosotros estudiamos por sus libros, citábamos su libro, fallaba al revés, a favor de la empresa. Cuando volvió el kirchnerismo, volvieron a empezar a ganar los trabajadores. Y últimamente es bastante complejo litigar en el fuero del trabajo por influencia del macrismo. Ni que hablar de los fueros federales. ¿Querés que te cuente lo de Comodoro Pi? Si ustedes me pueden dar cátedra de la diferencia que hay ahora y que había. Sí. Eso que está explicando. Entonces, muchachos... Discúlpeme, eso que está aplicando, ¿se aplica también a la Corte Suprema de Justicia? En el caso de los fallos laborales, ¿la Corte Suprema de Justicia también tiene esa conducta de acompañar la tendencia política del gobierno? Hay pocos fallos laborales, es difícil que un juicio laboral ingrese a la Corte, pero la Corte viene demostrando hace tiempo que, por lo menos hasta el golpe de Estado que hubo el año pasado, era bastante independiente. Creo que empezando por cuando Néstor Kirchner colocó aquella fantástica corte de 7 miembros y se mostró bastante díscola la Corte en cuanto a lo que tiene que ver con los gobiernos. A ver, como ejemplo, el fallo que lleva Mirrombre, que paró la democratización de la justicia, o el fallo que tanto molestó al macrismo, en el que se lo condenó al Estado Nacional a pagar una indemnización multimillonaria por el tema de la provincia de San Luis. Me parece que la Corte viene jugando distinto. Últimamente, aparte, viene con un 4-1 marcado en contra del presidente, que queda solo a la hora de votar. Bueno, doctor, le transmito una noticia de último momento hablando de los cambios políticos que se avecinan y cómo se van acomodando. No sé si lo sabía. Renunció Germán Moldes a la Fiscalía de la Cámara Federal porteña, Qué interesante, ¿no? Yo creo que vamos a ver más renuncias, ¿no? Claro. Y jubilados. Jubilados, bueno. Y jubilados en los próximos tiempos. Claro. Porque Moldes era uno de los que acompañó toda la doctrina Irurzun, las prisiones preventivas. Moldes accionaba contra las libertades y ponía a muchos argentinos en libertad condicional en la Argentina. Gustavo, yo le voy a robar 15 segundos, le quiero hablar a Alberto Fernández. Yo no lo conozco a Fernández, sí le he hecho un par de notas en la radio, pero nunca coincidí con él en ninguna parte. A Macri yo le pedí en el 2015 que los argentinos queríamos justicia y no queríamos venganza.
Bueno, el presidente de la Nación, el actual, no cumplió con ese pedido que yo le hice. Hoy le pido lo mismo a Alberto Fernández, que sea magnánimo y magnífico, que muestre que en la Argentina podemos hacer justicia y que los jueces pueden ser independientes. Después que cada uno que hizo lo que hizo responda como tiene que responder. Pero no quiero ver más un vicepresidente de la Nación saliendo esposado en pijamas y pantufla de su casa. No, nunca más. Eso también es nunca más, Gustavo. Así es. Gracias, doctor, como siempre. Un abrazo, ¿eh? Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, reiteramos esto porque, fíjese, Germán Moldes, que viene de un sector del peronismo, pero que se plegó al gobierno de Macri, a la doctrina Irurzun, que accionó contra justamente los procesos en libertad. La semana pasada, cuando con Juan comentábamos el mapa que se viene, lo poníamos a Moldes, ¿te acordás? Que sí. Moldes había pedido ya la jubilación. Era una de las grandes incógnitas, Gato. Cuenta el colega Omar Lavieri hace instantes nada más en Infobae que a partir del 1 de noviembre queda efectiva la renuncia del fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, acusando algunos problemas de salud. Tiene 72 años, con lo cual está ya en aras de jubilarse. Queda entonces Germán Moldes de alguna manera retirándose de la función judicial justo antes de un posible cambio de gobierno y después de muchos años, como vos comentás, Gato, particularmente desde el 10 de diciembre de 2015, donde el funcionamiento de la justicia fue a pedido del gobierno. Bueno, cuando se empiezan a poner algunas de las irregularidades sobre la mesa, porque obviamente el gobierno empieza a perder poder a partir del resultado electoral, se empiezan a dar este tipo de trámites. Entonces, Moldes a partir del 1 de noviembre queda fuera como fiscal ante la Cámara Federal. Le presentó la renuncia, según contó el colega Omar Lavieri, a Eduardo Casal hace instantes. Bueno, muy bien. Empezaron las deserciones. Claro, se van jubilados, y con una muy buena jubilación. Irina, después vamos a averiguar con cuánto se va de jubilado. Cuánto se llevará de jubilación. Yo te quería decir algo respecto de los jueces laborales y el foro laboral, porque hubo algo muy característico a lo largo de este gobierno, que fue el apriete de los jueces laborales, desde el minuto cero. No sé si recordarás aquel fallo que había puesto el piso para la paritaria de la bancaria, que fue el primero que asustó tanto al gobierno, que asustó entre comillas, ¿no? ¿A qué llevó eso? A que la ofensiva fuera pedir los juicios políticos de jueces laborales, uno atrás de otro, que le iban poniendo piedras en el camino al gobierno. Y la estrategia fue esa, amedrentar a los jueces laborales. Eso explica también esta suerte de disciplinamiento que fueron encontrando. Y la otra, si vos te pones a analizar todos los fallos de la Corte Suprema que salieron en estos 3 años y monedas, dieron vuelta la jurisprudencia en materia laboral y fallaron a favor de las empresas en el 90% de los casos, e incluso jueces que integraban la Corte, que había fallado de otra manera, se fueron dando vuelta, como por ejemplo Ricardo Lorenzetti y Elena Jaito Merolajo. Así que estuvo esto alentado desde el gobierno y desde la Corte también. Bueno, enseguida vamos a retomar la renuncia del fiscal federal Germán Moldes, uno de los que en su momento, por la causa de las fotocopias, pidió la detención de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, uno de los fiscales que más politizó y que más carancheó políticamente sobre la muerte del fiscal Nisman. Vamos a recordar, Moldes, que ahora se va a su casa con una jubilación por los nuevos tiempos políticos que se avecinan en la Argentina. Muy bien, vamos a seguir con el tema indemnizaciones, porque acá me parece que hay que hacer una caracterización. Hace poco, con vos en radio, ¿quién era? ¿El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción? Sí, Julio Crivelli. Crivelli, que decía que quería despedir sin indemnización, ¿no? Sí, le preguntamos puntualmente si lo que él quería era despedir sin motivo ni causa a trabajadores de la industria, y dijo, no solo de la industria, del comercio también. Viva la Pepa, porque esto lo pedían los empresarios. Era una barbaridad, pero querían los empresarios argentinos despedir sin indemnización. Y este gobierno los acompañaba en eso. Por eso digo, hay que comprender el contexto. Está el doctor Leonardo Elgorriaga, que es abogado laboralista. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Bueno, primero un análisis, lo decía el doctor Rizzo, pero sobre esto que hoy define el gobierno, ¿no? Sí. Que dice la jefa de gabinete de la CUNSA que son ustedes los
que buscan pleitos. La industria del juicio. La industria del juicio, Sí. ¿no? Bueno, nuevamente ese término que prácticamente de que asumió Macri nos ha acusado, nos ha relacionado con ese epítete, con ese término de industria del juicio o de la mafia del juicio laboral. Y bueno, siempre aparece esa acusación a los abogados que defendemos a trabajadores y trabajadoras accidentados o fallecidos en caso de sus familias, como los principalmente, digamos, ogros a los cuales hay que atacar, y una forma de esconder, digamos, la gravedad de esta reforma utilizando este tipo de pantallas. No hay que olvidarse, doctor, ¿no? Que muchos en la flexibilización laboral que incluso este gobierno quería, estaba el tema de las indemnizaciones. Sí, siempre, digamos, el tema de la reducción de las indemnizaciones es un punto central en todas las reformas que se han dado en materia, sí, en general, principalmente en lo que es riesgo del trabajo, en accidentes y el caso de fallecimientos y enfermedades profesionales. Es un aspecto donde sí, claramente ha apuntado el gobierno, ¿sí? a través de reformas regresivas y afectando, digamos, a trabajadores y trabajadoras afectados, digamos, accidentados, donde está en juego la vida, la salud y obviamente sus familias. Porque además es difícil llevar adelante un juicio por un accidente laboral, ¿no? Sí, desde ya. Sí, porque justamente, digamos, la reforma del 2017 que mencionaba Rizzo, justamente apuntó a eso, lo que es el acceso a la justicia. Hoy por hoy un trabajador accidentado o su familia en caso de fallecimiento tiene muy duras trabas para llegar a un juez laboral, porque tiene que pasar por una instancia administrativa, que son estas famosas comisiones médicas, que están integradas por médicos, ¿sí? Y hay que recordar que en un juicio laboral no es exclusivamente una cuestión de salud, ¿sí? Hay cuestiones jurídicas, claro. O sea, no hay cuestiones estrictamente médicas, sino que temas jurídicos, y justamente lo paradójico es que ahora con este decreto de necesidad de urgencia, que justamente, bueno, hay una amplia aceptación entre los abogados laboralistas de que es manifiestamente inconstitucional, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que declaran inconstitucionalidades? Son los jueces, claro. ¿sí? Y en este caso tenemos comisiones médicas, o sea, trabajadores y trabajadoras obligados a ir a comisiones médicas integradas por médicos, en donde tendrían que plantear esta inconstitucionalidad ante una instancia en donde no tendrían facultad para hacerlo. Doctor, parte del razonamiento del gobierno es que, como se estiran los plazos entre que se produce el accidente y que se termina pagando la indemnización, eso está abultando las indemnizaciones. ¿Quién está forzando ese estiramiento de los plazos? Porque me imagino que el trabajador quiere cobrar. Claro, no. Esto es algo que prácticamente se puede decir que es natural del sistema. ¿Por qué? Porque la indemnización, digamos, el capital de la indemnización se calcula según parámetros de la fecha del accidente o de la manifestación de la enfermedad. Con lo cual, ¿qué pasa? Uno cuando sufre el accidente o se manifiesta esta enfermedad y lo denuncia a la ART, ese sería el momento temporal donde se calcula el capital. Pero ¿qué pasa? Nunca se le paga la indemnización en el momento que se produce el accidente, sino que hace la denuncia a la ART, tiene que ser atendido médicamente, y una vez que termina el proceso de atención médica, ahí se determina que tiene una incapacidad permanente y ahí se tendría que pagar la indemnización. Con lo cual, desde que se terminó el capital de la indemnización al momento que se tiene que pagar, puede pasar incluso años, ¿sí? Y en un contexto de inflación, claro, es fundamental la actualización. Siempre se pierde. Siempre se pierde. Entonces es fundamental la actualización porque, bueno, como decía, pueden pasar incluso años, desde que se calcula el capital al momento que se paga. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. No, al contrario. Vamos a seguir. Yo creo que incluso los jueces de Cámara laboralistas que han actuado muy bien y hay que sacarse el sombrero van a declarar inconstitucional. Sí, sin duda, sin duda. Esperamos eso. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Pedro Briguer, Noticias Internacionales. Buenas noches, Pedro. Sí, noticia urgente que llega de Perú porque el presidente Martín Vizcarra acaba de resolver la disolución del Congreso. Quiere convocar a elecciones parlamentarias. Sin embargo, hay un choque de poderes porque el Congreso está debatiendo declarar la vacancia del presidente. El sistema constitucional que existe en Perú le da mucho poder al presidente, pero también le da mucho poder al Congreso. Por lo tanto, muchas veces el presidente no puede gobernar y muchas veces el Congreso no puede gobernar. Recordemos que en este caso tenemos a un presidente, Martín Vizcarra, que no fue elegido en elecciones, sino que la asumió al renunciar el presidente electo Kuczynski después de 1 año y medio. Recordemos también que los últimos 5 presidentes electos democráticamente en el Perú o están presos, o se han exiliado,
o envueltos en escándalos de corrupción y uno se pegó un tiro como fue Alan García hace un tiempo atrás. Las reacciones frente a la disolución del Congreso, ahora la policía está viendo a ver si retira a los congresistas del Congreso. Los congresistas, especialmente la bancada que apoya históricamente a Alberto Fujimori, dice que se está realizando un golpe de Estado. Tomemos en cuenta que en 1992 fue Alberto Fujimori el que disolvió el Parlamento, lo cerró completamente después de haber sido electo presidente en 1990. No voy a entrar en los detalles de este lío constitucional porque ni los propios congresistas en el Perú se ponen de acuerdo respecto de lo que está pasando o qué artículo de la Constitución se invoca, pero Martín Vizcarra, que no tiene partido político y que en estas condiciones tampoco se podría presentar a las próximas elecciones, está convocando a gente a que salga a las calles a apoyar la disolución del Congreso. Bueno, esto tiene un final abierto, la situación realmente está muy complicada, no es novedosa, Perú ha pasado por muchos choques de estas características de un presidente que choca con el Congreso. Lo novedoso en este caso es que quisieron modificar algunas leyes, el presidente tuvo que salir a tratar de disolver el Congreso, que en realidad si está disuelto no puede sesionar, pero dicen que todavía no está en el boletín oficial, está tratando de provocar la vacancia del presidente, profunda crisis política de un país donde las denuncias de corrupción están a la orden del día. Hablamos de corrupción, tal vez el caso más emblemático de acusación de corrupción es el de Lula da Silva. Lo decíamos la semana pasada, Lula da Silva, que se le quiere dar un régimen semiabierto, hoy de puño y letra escribió una carta. Yo no voy a salir de la cárcel a menos que se decrete mi libertad porque soy inocente. No cambio mi dignidad por mi libertad, es lo que dice Lula da Silva. Yo me voy de la cárcel con la frente en alto porque soy inocente. Esto lo declara una y otra vez el presidente Lula da Silva. Porque no acepta la prisión domiciliaria. Exactamente, porque no acepta la prisión domiciliaria, que lo explicábamos acá la semana pasada. Así que vemos conflictos constitucionales en más de un país en América Latina, Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Pausa. Enseguidita vamos a ver el Tour Macri. ¿Quién gobierna la Argentina? La Argentina del 35,4% de pobreza, de casi 8% de indigencia, mientras el presidente está prácticamente de aquí al 27 de octubre todos los días en campaña electoral. ¿Quién gobierna la Argentina en un gobierno cada vez más desorientado, más debilitado políticamente y sin respuesta frente a la fenomenal crisis? Respuesta solo, como esto de las indemnizaciones, para seguir castigando a los laburantes. Y enseguida también nos vamos a ocupar porque, te lo reiteramos, renunció el fiscal de Cámara, el fiscal Germán Moldes, uno de los fiscales que más acompañó las doctrinas de este gobierno, los que terminaron con las libertades de muchas personas, el primero en abrir la puerta ante los cambios políticos que se vienen. Enseguida te lo contamos.